Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. El 4 de mayo se celebraron elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en las que se recompusieron los espacios de izquierda y derecha. El PP, y concretamente la actual presidenta, se garantizó con más comodidad la continuidad para estos 2 próximos años. Una campaña dura con consecuencias que afectan a ambos lados del campo político. Resultados, causas y consecuencias serán aspectos que abordaremos en nuestro programa 43 de Rebelde con Causa, y para ello contaremos con Sol Sánchez, diputada electa de Unidas Podemos en Madrid, y Pascual Serrano, periodista y escritor. Y ahora os dejamos con nuestra sintonía, cortesía de Juan Carlos Muñoz Cieliqui. Este es un nuevo programa de Rebeldes con Causa, el programa magazine de Mundo Obrero Radio, la voz de la mayoría social. Desde este micrófono enviamos un cordial saludo a nuestras y nuestros escuchantes, y en especial a quienes con su aportación económica hacen posible cada programa. Para colaborar con Mundo Obrero Radio, ya sabes, puedes hacerlo en nuestra web, mundobreroradio.es. Saludamos también a quienes hacen posible este programa, a nuestros colaboradores habituales Maite Molina, Benito Raval y Joaquín Sánchez. En el control técnico a Roberto López y Cristóbal Vicente. Y quienes conducen este programa, José María Alfaya y Ginés Fernández, nuestro director. Y ahora damos paso a Maite Molina con su sección Hijas de Calenda. Bienvenidas a Hijas de Calenda. Gran parte del éxito del Partido Popular tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo ha sido debido a su campaña llamada Libertad. Frente a esos usos maniqueos de una palabra tan bella y necesaria por Díaz Ayuso, que solo la demanda para sí misma y sus intereses de clase acomodada, dedicamos este espacio a mencionar momentos históricos en los que las mujeres crearon o fueron parte activa de movimientos que hoy seguimos reivindicando por sus conquistas para la libertad real, con hechos, del pueblo trabajador. Recordar a mujeres en el mes de mayo es hablar de las que participaron desde sus primeras movilizaciones en el Día de la Clase Trabajadora, el 1 de mayo, como a Virginia Bolten, que en 1890 enarboló una bandera llamando a la fraternidad universal en honor a los mártires de Chicago. Es traer a la memoria el 9 de mayo, día de la victoria frente al nazismo, y aquellas mujeres soldados que combatieron en los frentes de lucha derrotando esta ideología del terror en la Segunda Guerra Mundial, como a Lyudmila Palichenko, francotiradora del Ejército Rojo, que combatió en la Segunda Guerra Mundial y que en 1942, en Chicago, instó a Estados Unidos a decidirse a combatir a los nazis diciéndoles: «Caballeros, tengo 25 años y hasta ahora he matado a 309 invasores fascistas. ¿No creen ustedes, caballeros, que se han estado escondiendo detrás de mí durante demasiado tiempo?» Mayo es no olvidar al movimiento democrático de mujeres, que se fundó en 1965 por la necesidad de recuperar los derechos y conquistas que el fascismo arrebató a las mujeres y por la lucha de un cambio de régimen, y a una de sus fundadoras, Josefina Samper, que este mes hubiera cumplido 94 años. O que las Cortes Constituyentes españolas reconocieron por fin, por primera vez, en mayo de 1931, en el periodo republicano, el más esplendoroso en derechos y libertades de nuestra historia, el derecho a que las mujeres pudieran ser elegidas como cargos públicos. Mayo nos recuerda a mujeres referentes en el sindicalismo de clase, como a Susana López, en la calle siempre en defensa de las pensiones, feminista incombustible, que nos dejó en mayo de 2020. A Maruja Mayo, que se inspiró el 1 de mayo de 1936 para pintar la sorpresa del trigo, como reivindicación obrera del pan. Es hablar de la escritora Flora Tristán, cuya consigna «Proletarios del mundo unidos» fue utilizada por Marx en sus obras. Es hablar de la reforma del Código Civil de 1975, por la cual desapareció la obligación legal de obediencia de las mujeres a sus maridos. Mayo es rememorar que el 13 de mayo de 1977, después de 38 años de exilio, tras el comienzo de la dictadura franquista y de luchar contra el fascismo en la guerra civil, regresó a España Dolores Ibárruri,
Ella, que no dudó en abandonar el escaño en el Congreso de los Diputados, que consiguió en las elecciones generales un mes después de volver, para ir a parar desahucios y evitar que se quedaran en la calle familias. Y es que la libertad no es algo a utilizar como beneficio propio en detrimento de la libertad de los demás, porque la libertad sin justicia no lo es, que diría la Dietrich. Más si se usa con crispación y odio, con bulos y manipulaciones que calan en la población y convierten la mentira en verdad. Porque el elemento más violento en la sociedad es la ignorancia, tal y como escribió la legendaria activista anarquista Emma Goldman, que en mayo de 1917 cofundó la Liga Antirreclutamiento de Estados Unidos con la intención de disuadir a los jóvenes de inscribirse en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Terminamos con la poeta y ensayista feminista Adrienne Rich, que nació un 16 de mayo de 1929, como reflejo de la actual consigna «Yo sí te creo, hermana», que tantas veces tenemos que gritar para combatir hoy las violencias machistas y la doble victimización que sufren las mujeres, como alegato a escuchar activamente nuestros testimonios para ayudar a otras mujeres. Cuando una mujer dice la verdad, está creando la posibilidad de más verdad a su alrededor. En estos días se celebra el aniversario del caso Almería. Desde Mundo Vero Radio nos queremos sumar y os dejamos con la canción que grabó el gran Carlos Cano. Corría el 10 de mayo por tierra de Almería, donde pasó la historia que vengo a relatar. De Santander salieron Cobo, Maña y Montero, y entre volvieron por un trágico error, por un error los años de fatiga se fueron para la funeraria, la lápida y la cruz, y en mitad de la vida, sin frío ni calentura, los tres cuerpos quedaron negros como el carbón. ¿A dónde están los brazos? ¿A dónde están las piernas? ¿A dónde están los gritos que el viento se llevó? En casa fuerte, amigo, perdidos en la arena, que como una bandera ardiendo levantó. Si por Jergal pasara la curva de la muerte, lleva claveles rojos y acuérdate de Juan, y acuérdate de Cobo, que nadie olvide nada, que quien olvida paga. Acuérdate de Luis. Y así acaba esta historia que con sangre escribieron de toda aquella vida. Solo queda el horror. Así acaba esta historia de sombra y de tiniebla, para que no se pierda. Aquí la dejo yo.
Los resultados electorales del 4M en la Comunidad de Madrid han supuesto un aumento de los diputados de la derecha. El PP ha conseguido más diputados que toda la izquierda junta, lo que garantiza una mayoría cómoda a Ayuso para gobernar a través de acuerdos puntuales con el partido franquista Vox. En el campo de la izquierda suben en votos y representación Más Madrid y Unidas Podemos, pero el descalabro del Partido Socialista de Madrid ha hecho imposible cualquier atisbo de alternativa al gobierno ultraliberal de Isabel Díaz Ayuso, cuyas primeras medidas van encaminadas a beneficiar al sector privado y a las grandes fortunas, como hemos visto con el concurso para adjudicar a consultoras privadas la gestión de los fondos europeos. Para hablar de la campaña, los resultados, causas y consecuencias, hablamos con Sol Sánchez, diputada electa de Unidas Podemos. Un saludo, Sol. Muy buenas, Ginés. Bueno, desde fuera, al ver la campaña a través de los medios de comunicación y redes sociales que se ha realizado en Madrid en estas elecciones, a mí me asalta una pregunta inicial. ¿Cómo ha sido para ti la campaña? ¿Que cómo ha sido? Sí. ¿Cómo la has sentido? ¿Cómo ha sido? Muy intensa y... Bueno, claro, es que ahora con la perspectiva del momento, ¿no? Es todo... Es que ahora cuando se analizan las cosas. Muy intensa, y yo creo que una campaña para analizar y reflexionar profundamente, porque partíamos de una idea que yo creo que era buena y en su momento a mí me pareció buena, o sea, pero que se ha demostrado errónea en el cambiante sentir político de la gran mayoría de los votantes, ¿no? No de las personas politizadas, sino de la generalidad de los votantes. Y nosotros partíamos de el propio eslogan "que hable la mayoría", entendiendo como casi siempre ha sido que una alta participación iba a beneficiar a la izquierda, y hemos asistido pues un poco atónitos a los resultados finales, que efectivamente hicieron que hablase la mayoría y que, según a nuestro entender, ha hablado en contra de los intereses de la mayoría social y a favor del Partido Popular en Madrid. La derecha, el Partido Popular en concreto, tras estos resultados quiere hacer una extrapolación a nivel estatal. Una campaña que, como tú bien dices, se ha realizado en el marco de la pandemia del COVID-19, y desde fuera de Madrid, la aparición de lo que algunos llaman el nacionalismo madrileño. ¿Cuál es tu visión? Bueno, esto del nacionalismo madrileño ya de alguna manera lo lanzó en su momento Esperanza Aguirre, de la que es digna sucesora Isabel Díaz Ayuso. De hecho, tienen muchos paralelismos entre los personajes que se han montado, ¿no?, ellas mismas y a su alrededor, el Partido Popular, y por mucho que ella lo niegue, es efectivamente un nacionalismo madrileño, y por tanto yo no quiero confundir mis deseos con la realidad, pero encuentro altamente improbable que eso tenga una suerte de extrapolación al panorama nacional. Isabel Díaz Ayuso y todo el equipo mediático, que aunque parezca atolondrada y a veces fascistoide, nos ha demostrado que de tonta no tiene un pelo, ha creado un personaje que ha empatizado, pues para nuestra sorpresa, y yo creo para la de mucha gente. Lo primero es que es verdad que se ha planteado como la alternativa, cuando ella realmente es la presidenta, es la responsable de todas las políticas y la falta de políticas del Partido Popular durante toda la pandemia. Es la responsable de lo que ha pasado en los centros de salud, en todo el aparato sanitario madrileño y en las residencias de mayores. Y sin embargo no ha dado cuenta de nada de eso. Y se lo han comprado. Yo creo que nosotros hemos podido cometer errores en la campaña, pero sin duda ella también ha tenido aliados brutales en los propios medios de comunicación. No ha habido preguntas incómodas, no la han sacado tampoco de digamos, ese esquema de alternativa a Sánchez, que ha sido su campaña, ha
sido su campaña. Ujú. Y luego algo que creo que, claro, como personas responsables nos hubiera costado mucho hacer, y es que esta señora, con lo que ha conectado, yo, vamos, a día de hoy lo creo, hay que mirar muchas más cosas, ¿no?, de los análisis postelectorales, pero es con la gente que estaba cansada de las restricciones y que no ha conocido la enfermedad. En un Ujú. momento ya de desidia y de potenciación de un individualismo como que al fin y al cabo es de lo que ella habla cuando habla de a la madrileña, ¿no? Ujú. Y que eso ha enganchado a una parte del electorado. ¿No? Luego habría que ver pues otra serie de cuestiones. Pero vamos, creo que en eso tan banal se ha basado una campaña que se ha saldado con doblar los diputados que tenía Isabel Díaz Ayuso, que no olvidemos que ni siquiera ganó las elecciones anteriores. Ya. Pero es verdad, podemos decir, tenía aquí unos apuntes, que ella ha sido la alternativa a su propia y nefasta gestión en cuanto sanitaria y a las muertes, y además los medios de comunicación, no los determinados medios de comunicación, son los que han creado al personaje, ¿no? Es que incluso en las cosas que yo creo que no le hubieran pasado por alto a cualquier otro candidato o cualquier otro presidente, se lo han hecho a Isabel Díaz Ayuso. Quiero decir, esa, digamos, sombra de duda, ¿no?, sobre la gestión de las residencias de mayores que querían y que han hecho una campaña para que cayese en las competencias que no tenía Pablo Iglesias en el gobierno, no ha sido desmentida tajantemente desde muchos medios de comunicación de masas. Es decir, te puedo decir programas concretos que no creo que haga falta mencionar. No. Cuando hay un BOE, o sea, esto no es, bueno, a mí me parece que, o no es discutible, hay unas competencias regionales y autonómicas y hay un BOE reforzándolas. Entonces, y esto, pues no se ha puesto encima de la mesa, no se ha desmentido tajantemente, salvo por algunos honrosos periodistas que sí que lo han hecho, incluso en Telemadrid sucedió una vez y en otro programa, ¿no?, de otra televisión privada. Pero en el resto de debates, meses y meses, la gente tiene gran desconocimiento de cómo funciona el propio sistema político y administrativo en nuestro país y no han ayudado a arrojarlo, sino más bien todo lo contrario. Esta señora lo que ha hecho es aprovechar eso y seguir mintiendo, pero con los resultados que ya hemos visto, ¿no? Es verdad, no es extrapolable porque además la gestión de otros líderes del Partido Popular se podrán criticar o no, pero la verdad es que ya han marcado una diferencia sustancial con Ayuso, ¿no? Entonces la realidad del país es bien distinta, la realidad de la gestión es bien distinta y nosotros lo que opinamos, no sé si tú estás de acuerdo, Sol, es que les ha funcionado tanto a ella como a determinados medios de comunicación la estrategia goebbeliana de a las masas hay que decirle que nuestros adversarios son el enemigo y que nosotros somos la respuesta a sus problemas. Sí, pero fíjate, es que no ha necesitado ni siquiera eso. A Isabel Díaz Ayuso le ha bastado con una carta en blanco poniendo libertad y dependiendo del barrio, en otros lo mandaba con seguridad. Que ahí sí que está el pestañeo, ¿no?, a la extrema derecha y a presupuestos pues fascistoides como poco, ¿no? Pero le ha bastado, ni siquiera ha necesitado decir que era la solución a sus problemas. Porque ni siquiera ha enunciado cuáles son los problemas. Creo que ha manejado de una manera pues bastante soez, pero resultó con unos resultados que a la vista están, el hartazgo, el cansancio y pues bueno, el querer culpar a otros de sus propias incompetencias,
pasando por encima de todo. Decíamos que de la crisis tenemos que salir mejores, ¿no? Y una de las primeras medidas de Isabel Díaz Ayuso ha sido establecer un concurso para adjudicar la gestión de los fondos europeos a consultoras privadas. ¿Qué efectos puede tener esta medida sobre la población madrileña? Bueno, yo primero te querría decir que no solamente que haya sacado la gestión de los fondos para consultoras privadas, sino que se ha saltado todas las normas de contratación pública, lo más básico, quiero decir. Esta licitación tenía el plazo de 2 días, sin publicidad, o sea, algo tremendamente irregular, pero que tampoco es una novedad. Es el proceder en el último casi 2 años que hemos tenido de pasada legislatura hasta que se convocó el 10 de marzo, hasta que disolvió el 10 de marzo la Asamblea. Esto ha sido la tónica general y habitual. ¿Qué consecuencias va a tener? Pues obviamente que muy al contrario del relato que construye la derecha en Madrid, esto va a ir a beneficiar a las grandes empresas y no lo van a ver ni los autónomos, las pymes, ni la economía social, que es el verdadero tejido productivo, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto del Estado, y ya lo sabemos, ¿no? Pero esto va a conseguir que todavía sea más fácil que sean las grandes empresas las que canalicen toda esta lluvia de millones que viene de Europa en el acto más expansivo que ha hecho en la historia conocida de la propia Unión Europea, ¿no? Y esto es un problema porque en la Comunidad de Madrid, que es la comunidad más rica, pero también es la comunidad más desigual del Estado y más allá, uno de los territorios más desiguales de toda la Unión Europea, pues lo que va a ir es a ahondar esa brecha de desigualdad, que cada vez es más insultante para cualquiera que tenga un mínimo de conciencia de concepto de igualdad o de articular un mínimo de justicia social, ¿no? Al hilo de lo que responde, me sugiere aquello de que Isabel Díaz Ayuso le va a robar a los madrileños la parte de los fondos europeos que le corresponde para seguir dándoselo a sus amigos. Es una fiel, es que dentro del Partido Popular, una de las cosas más tristes que hemos tenido en esta campaña es que parece como si se hubiera olvidado, con una especie de amnesia colectiva, ¿no?, todos los casos de corrupción legal e ilegal del Partido Popular. Y ella es una fiel continuadora de esto. Por eso las redes clientelares del Partido Popular en Madrid son absolutamente brutales, ¿no? Es un peldaño más en esa escalera de favorecer a quien luego financian desde la construcción de la sede a todo lo demás, a todas las campañas del Partido Popular. Es una más. Y obviamente hay grandes poderes económicos de este país, casi todos con sede en la capital de Madrid, que desde luego se tienen que estar frotando las manos, y con razón. Y tras esto que hemos estado hablando, Sol, desde tu punto de vista, ¿qué tenemos que hacer tras los resultados desde el campo de la izquierda? Bueno, yo creo que autocrítica, lo primero, porque lo solemos dejar para el final y creo que es importante, ¿no? Y después mucho análisis porque creo que los resultados electorales y todos los estudios postelectorales que vamos a ir haciendo ahora nos tienen que servir para revertir esta situación. O sea, nos tienen que dar pistas para saber dónde y cómo operar. Y hay muchas cosas que no valen los análisis pues así. Es que, por ejemplo, ¿no?, cosas que se están poniendo encima de la mesa, se ha hecho poco análisis, o sea, se ha hecho poco discurso material y mucha metapolítica y demás. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Nosotros en cada meeting que hemos tenido, en cada acto, hemos hablado del dentista
y de gafas gratis. Te quiero decir, a ver si hay algo que más material y más inmediato que esto, ¿no? Por ejemplo, para la gente. Creo que tenemos que valorar los problemas mediáticos que tenemos. Quiero decir, por mucho que tú cuentes todo el programa electoral, si eso no sale en ningún sitio, te sacan un corte de 30 segundos en el que estás más cabreado, etcétera, a ver, eso es un hándicap que tenemos que contar con él y tenemos que saber cómo cortocircuitar y cómo intentar llegar a la gente contando con que tenemos eso en contra, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que aprender de esta campaña, que por otro lado también ha sido muy bonita porque la gente se ha volcado en la calle, es decir, las militancias de nuestras organizaciones se han puesto muchísimas mesas con las restricciones propias de que todavía estamos en pandemia, no hagamos como Ayuso y lo olvidemos, ¿no? Y creo que tenemos que sacar conclusiones y las tenemos que sacar cuanto antes. Porque esto no es una legislatura, esto va hasta 2023 y es muy importante revertir todo esto, darle la vuelta y poner el foco y, por supuesto, también meter el proyecto que sabemos que es el único que nos saca de esto, ¿no? Y cortocircuitar esa, que yo creo que ahí también, pues bueno, habrá que ver, ¿no? Pero todo el bloque de la izquierda, probablemente el PSOE se ha equivocado muchísimo y hay que cortocircuitar esa contraposición, ¿no? Esa de Isabel Díaz Ayuso contra el gobierno del Estado, del que formamos parte, por cierto. Porque eso sí puede tener consecuencias. Yo no creo que sea extrapolable esto al resto del Estado, pero decir que no es extrapolable, eso te lo quería comentar antes, por lo que habíamos hablado, no quita para que esto sí tenga consecuencias en el resto del Estado. Y de un operar inteligente por nuestra parte, depende qué tipo de consecuencias vaya a tener esto, ¿no? Sí, estamos de acuerdo contigo desde el Mundo Vero Radio en el que problemas mediáticos y comunicativos ante la situación que vivimos han tenido un papel importante y lo trataremos también en este programa. La llamada polarización y manipulación, así como la mentira, el acoso, las amenazas, han sido una constante en esta campaña, que entre otras cosas, además de los resultados, han sido los causantes de la decisión de Pablo Iglesias de no coger su acta y dar un paso atrás, anunciando que deja la política. ¿Cómo se vive la salida de Pablo Iglesias en el ámbito de Unidas Podemos, Sol? Pues hombre, a ver, yo creo que desde el principio, desde la misma noche electoral, ¿no? Fue algo como muy emocional. Yo creo que todo el espacio está bastante choqueado. Sería ridículo decir lo contrario. Los compañeros de Podemos pues lo están viviendo con bastante dolor y es muy importante también recomponerse, entender, vamos, no cabe otra, ¿no? Entender la decisión de Pablo y reconstruir un espacio que creo que pues ha sufrido un golpe. A ver, me gustaría también matizar. Hay un 44% de subida. Claro. Con respecto a las otras elecciones. Claro, entre cómo queda el espacio de la izquierda y también una cuestión que no es cuantitativa, es cualitativa, ¿no? Y hasta emocional también podría decir, o sentimental, que es esa subida no dice mucho con respecto a las expectativas que despierta Pablo al bajar, y él es muy consciente de ello, y yo creo que en parte por eso toma esta decisión, pero vamos, esto lo cubro yo porque tampoco lo he hablado con él, más allá de lo que él ha dicho, que es lo que yo tengo en cuenta, ¿no? Pues creo que es muy importante tomar conciencia de todo esto, agradecer al compañero Pablo Iglesias, tanto que bajara como ha actuado con respecto a esto y por supuesto pensar muy rápido y pensar bien
porque creo que Unidas Podemos es absolutamente imprescindible en este momento. Y en los momentos que las cosas son difíciles es cuando hay que ser más inteligentes de manera colectiva, ¿no? Y creo que hay que estar a la altura del momento político e histórico. Sabemos que desde la irrupción de la extrema derecha, con 50 y tantos diputados en el Congreso de los Diputados, teníamos enfrente algo y hay una reacción, ¿no? Uh-huh. Que va más allá de una cuestión de partido, es una reacción reaccionaria, para que nos entendamos, y creo que hay que estar a la altura y recomponer todo esto de la manera más generosa y más constructiva posible por parte de todas las organizaciones que estamos en este espacio. Pues Sol, nos quedamos con ese titular, la necesidad de reconstruir el espacio de Unidas Podemos, y muchas gracias por atender nuevamente la llamada de Mundo Obrero Radio. Muchas gracias a vosotros. Para que podamos seguir haciendo una radio libre y sin ataduras al capital, necesitamos tu ayuda. Hagámoslo posible. Colabora con Mundo Obrero Radio a través de nuestra web, mundoobrero.es. A continuación, os dejamos con Éxodo, la sección de Joaquín el Cura. Una pregunta que me hago últimamente es si la democracia, nuestra democracia, está amenazada. Siempre he pensado que nuestra democracia se expresa bajo mínimos. Se entiende que hay que votar cada 4 años un programa electoral que muchas veces no se cumple porque los poderes fácticos, las élites sociales, económicas y financieras condicionan las decisiones en el Congreso de Diputados, y las leyes siempre benefician a los más poderosos en detrimento de las clases populares y trabajadoras. Y ahora mismo añado esa preocupación de la democracia. Y creo que está amenazada porque no se construyen condiciones sociales y laborales que permitan a la gente realizarse, encontrar su sitio, poder crear un proyecto vital de familia y arraigarse. Si los jóvenes no encuentran condiciones sociales y laborales que le den la oportunidad para ejercer un trabajo, la profesión a la cual se han preparado con esfuerzo y sacrificio, incluido lo económico, dejan de creer en la democracia. Suelen decir y se suele escuchar: ¿para qué me sirve la democracia si al final no puedo trabajar y tengo que irme a otro país, sin posibilidad de poder formalizar una relación estable con mi pareja? Creo también que la democracia está amenazada con las noticias falsas, con los bulos, con la manipulación mediática. Cuando se manipulan las noticias y las informaciones que ocultan la verdad, ya no sabemos dónde está la verdad o la mentira y el engaño. Y muchas veces la mentira triunfa sobre la verdad. También creo que la democracia está amenazada porque se ha cultivado la cultura del odio, de los salvapatrias, lo que se proclaman los salvadores de nuestro país. Y claro, tienen que crear un odio. Siempre la estrategia del enemigo común suele funcionar, tristemente suele funcionar. Y el enemigo común pues son las clases más vulnerables, los inmigrantes y los refugiados. Por eso creo que tenemos que reaccionar y tenemos que construir una democracia desde la libertad, la justicia, la fraternidad, la ecología, el feminismo, desde lo inclusivo. Hay que construir la democracia desde ahí. Yo no sé si al final ganaremos o perderemos, pero estoy convencido que la democracia hay que construirla en base a estos principios básicos. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobrero.es.
En Mundo Obrero Radio soñamos con ir a contracorriente, puño en alto y paso al frente. Os dejamos con la canción Quiero ser diferente de Lucía Socán. Prefiero ser diferente, aprender de mi cultura, de mi tierra limpia y pura, conociendo mis raíces. Prefiero ser diferente, disfrutar de los rincones de mi pueblo y los olores del tomillo y el romero. No quiero ser un fantoche que sale en televisión criticando el corazón de una banda de ignorantes. Siempre fui a contracorriente, puño en alto, paso al frente. No me pidas que me siente, y aprendí a ser valiente. Siempre fui a contracorriente, puño en alto, paso al frente. Prefiero ser diferente al resto de la gente y sentir revolución. Y sentir revolución. Y sentir revolución. Y sentir revolución. Prefiero ser diferente, heredar las tradiciones que dejaron musulmanes, romanos, fenicios, griegos. Empaparme de mi historia, recorrer los callejones que escribieron en canciones Alberti, Machado y Lorca. No quiero ser galeote de quien decide en despachos el futuro del rebaño, siendo su pena de muerte. Siempre fui a contracorriente, puño en alto, paso al frente. No me pidas que me siente, y aprendí a ser valiente. Siempre fui a contracorriente, paso al frente. Prefiero ser diferente al resto de la gente y sentir revolución. Y sentir revolución. Y sentir revolución. Y sentir revolución. Sentir revolución y sentir revolución. Prefiero ser diferente. Si en algún momento de nuestra reciente democracia los medios de comunicación han estado en el punto de mira, han sido cuestionados y muchos periodistas calificados como mercenarios del poder económico y mediático, es este que estamos viviendo. Tanto es así que, según algunos analistas, su papel es relevante en la creación del estado de crispación y confrontación actual, sobre todo determinados periodistas por su forma de ejercer la profesión. Cuando el medio es la noticia y no lo que ocurre en la sociedad, hay que empezar a preocuparse. El cuarto poder ya no ejerce como tal, salvo algunas honrosas excepciones. Hoy es el brazo armado del poder económico y determinados intereses políticos. Hace tiempo, siendo director de Mundo Obrero, hablé con nuestro próximo invitado sobre la necesidad de una ley de prensa en nuestro país para crear unos medios independientes del poder económico y controlar la participación de las empresas, grandes empresas, en los consejos de administración. Hoy de esta tribuna sigo pensando lo mismo. Nuestro próximo invitado es Pascual Serrano, periodista y escritor. Un saludo, Pascual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ginés? Estamos. Muy bien. Hace unos días hemos podido leer un tuit tuyo referente a cuando termina el estado de alarma, con los botellones y aglomeraciones en las ciudades, en el que decías, y nosotros intentando convencerles de que había que frenar el fascismo.
¿En qué sentido realizaste esta publicación? Bueno, pues en realidad por darnos cuenta de que la gente va por un lado y el discurso de la izquierda iba por otro, ¿no? Luego podemos tener una siguiente discusión sobre quién tenía el error o quién estaba equivocado, ¿no? O qué es lo que se hizo mal. Pero lo que es evidente es que el divorcio estaba ahí, ¿no? Nosotros estábamos recordando unos criterios sociales, recordando un problema, reivindicando medidas públicas y recursos públicos para afrontar una pandemia, y la gente, y esto hay que decirlo, una gran cantidad de gente, mucha gente, no por las fotos de la fiesta del fin del estado de alarma, sino por los resultados electorales, pues estaban en otra onda, ¿no? Estaban en libertad, pues, en cañas y cosas de esto, ¿no? Entonces yo creo que había un divorcio muy grave en el que también discrepo con esos comentarios desde la izquierda de que decían que no se podía criticar al votante, y yo creo que hay que hacer las dos cosas. Es decir, hay que hacer evidentemente autocrítica, pensar en que nos hemos equivocado la organización, en que se ha equivocado la izquierda, y sobre todo mostrar también la denuncia y la evidencia de que la gente actúa con valores miserables, con principios egoístas y con actitudes evidentemente muy peligrosas y catastróficas, y que son responsables en gran parte de unos resultados electorales que son malos para su futuro y para la sociedad. Pues venga, vayamos a ello. ¿Cuál es tu valoración de las elecciones en su conjunto en la Comunidad de Madrid del pasado día 4 de mayo? Bueno, la pregunta es larga. Yo creo que el error muchas veces es simplificarlo, en decir, pues, la gente es gilipollas, en decir, la izquierda no apoyó, la izquierda no ha quitado la reforma laboral, pues no ha quitado la ley Mordaza y entonces le han castigado, o decir, la izquierda tuvo un mensaje equivocado con su arrebato contra el fascismo. Yo creo que ocurre algo de todo eso, pero que en ninguna de esas cosas podemos sostener la responsabilidad del resultado, ¿no? Creo que se ha jugado mucho a la emoción superficial, es decir, frente a la emoción frívola de una izquierda, de una derecha que decía comunismo o libertad. Nosotros dijimos que fascismo, democracia, y la gente ni veía fascismo ni veía comunismo, porque en mi opinión ninguna de las dos cosas estaban ahí, ¿no? La gente lo que veía es que quería tomar cañas y que no podía. La gente veía contradicciones en cuanto a las medidas sanitarias, que yo, por el que me haya seguido, habré visto que soy uno de los fundamentalistas defensores de todas las medidas preventivas contra la COVID, pero veía tremendas contradicciones en ella y terminaba por no creérselas. Si a eso le añades pues el egoísmo que antes he citado y el individualismo de determinados sectores en los que prefieren ellos tomarse una caña aunque se muera un viejito, y eso es una realidad palpable y eso es una muestra de la miseria moral de una gran parte de la sociedad, hay que decirlo, ¿no? Pues entonces eso también ayuda al resultado. Y luego creo que tampoco es acertado. Es decir, es verdad que además, es verdad que la izquierda además no ha prometido determinada escudo social con la que se llenaba la boca en nuestro gobierno, incluso en algunos de nuestros dirigentes cercanos, ¿no? Porque el escudo social no ha funcionado. Es decir, la gente quería trabajar en su hostelería y lo estaba pasando mal. La solución, evidentemente, no es que abrieran los bares, pero evidentemente habría que ver que habrá que atender a esa gente. El ingreso mínimo vital no ha funcionado, lo cual si en campaña nosotros nos vayamos a una asociación a ver cómo reparten comida, a mí me parece un poquito insultante, porque se supone que para eso creamos, para eso estábamos en el gobierno, para que no tuviera que estar una asociación con una olla común. Quiero decir que fallamos en cosas, que la sociedad es miserable, que la izquierda utilizó unas estrategias infames y egoístas, y todo eso creo que ha provocado esta tormenta perfecta en la que hay que ver qué cosas está en nuestra mano mejorar y otras cosas probablemente no estén en nuestra mano mejorar, claro.
Y siguiendo con eso, es verdad que el mensaje de la izquierda no ha llegado en Madrid al potencial electorado, pero el de la derecha sí, y además ha utilizado un mensaje, a mi juicio, manipulado y prostituido, como han hecho y siguen haciendo con la palabra libertad, ¿no? ¿Qué nos debe hacer reflexionar esto? Si es que es así, creo que sí, por la respuesta que tú nos has dado antes. Claro, yo creo que es una batalla cultural, es una batalla ideológica, ¿no? Es decir, la derecha cada día está ganando más el discurso de patrimonializar la libertad. Pero sabemos que en el neoliberalismo la palabra libertad se la apropia, ¿no? Claro, en unos momentos en que tú coartas libertades públicas por unas razones sanitarias, te lo estás poniendo, y perdón por la expresión, se lo estás poniendo a huevo, ¿no? Para decir, nos están quitando la libertad. Si no has sabido transmitir a la sociedad el peligro de la pandemia, la tragedia sanitaria de la pandemia, la coherencia de muchas de las decisiones sanitarias, si se ha percibido cosas que no se entendían, ¿no? La gente no entendía eso de que no podía ir a ver a su abuelo por al lado, pero podía venir un francés al hotel de tu casa. Es decir, si la gente ve incoherencias en esas políticas y no ve la tragedia de la sanidad, que yo creo que es otro problema que había, tú cuando se cerraba todas las medidas sanitarias en una ciudad, veías la noticia quejarse al dueño del bar, pero no veías la gente que había en la UBI. Entonces la gente no ha visto, yo creo que la tragedia sanitaria, ¿no? La gente muy pocas veces, efectivamente, en las últimas semanas ya se empezaba a ver imágenes de UBIs, pero no se veía. Entonces, claro, si la gente, y esto es triste, la gente, si no ve que se le ha muerto a alguien directo, si no tiene un familiar delante de la UBI, lo que ve son 5 tipos que han pasado la enfermedad relativamente liviana. Entonces llega a la conclusión de que con él no va, ¿no? Y entonces se genera ese egoísmo, en el que además existe otra perversión, que yo escribo el próximo número del Mundo Obrero, de que el ciudadano castiga al político por acción pero no por omisión. Me explico. El político que cierra bares y consigue que no se mueran 100 personas va a estar sancionado por los 50.000 habitantes que no han podido ir a los bares. Pero si abre los bares y se mueren las 50 personas, pues bueno, no va a encontrar la misma sanción social. Porque las 50 personas que se han muerto no han sido porque él abra los bares, sino por la COVID. Algo así ha pasado con las vacunas. Si se te mueren 2 por los trombos de una vacuna, tú prefieres suspender esa vacuna durante un mes, a pesar de que estadísticamente esa suspensión de la vacuna durante un mes suponga 100 muertos. Pero claro, esos 100 muertos no te lo van a encasquetar a ti, mientras que los 2 de los trombos sí te los van a encasquetar. Lo cual eso es una miseria que no dice algo en contra del político, sino también, hay que recordar, en contra del ciudadano, ¿no? Es decir, yo creo que estas cosas también hay que reflexionar, muchas miserias del ciudadano que es importante tener en cuenta. Los resultados en Madrid, como bien dice, han puesto de manifiesto que se está construyendo una sociedad individualista e insolidaria. Cosa, por otra parte, que ya sabíamos que está haciendo la derecha, pero también es posible que determinadas certezas sobre el constructo social no se quisieran ver o no se vieran, ¿no? Como por ejemplo, ¿tú consideras que el lenguaje y el discurso es un factor fundamental en la consecución de apoyo social y electoral? Bueno, vamos a diferenciar entre el lenguaje y el discurso. Es decir, yo creo que el discurso como marcos de debate pues son fundamentales. Y en el marco se ha perdido otra batalla. Quiero decir, si nosotros estamos hablando de muertos, y ellos, hoy escribió un artículo interesante, Santiago Albarrico, de cómo mientras nosotros hablábamos de UBI de muertos, otros hablaban de cañas y de libertad, ¿no? Entonces, si tú previamente no has logrado transmitir la preocupación por la tragedia, por la catástrofe sanitaria que estamos viviendo, el tipo que aún no percibe la trascendencia de la crisis sanitaria, y no la percibe en la medida en que te ves una cuarta parte de la gente sin mascarilla, te ves la gente deseando salir
fui a tomar cerveza, no lo han percibido. Con lo cual, que sea una campaña electoral precisamente el momento de la lucha de marcos ideológicos en el que tú intentes transmitir la preocupación, pues claro, es una derrota cantada. Porque claro, si la gente previamente no está convencida de la preocupación sanitaria, si tú vas hablando de muertes y UBI y yo estoy hablando de cañas y libertad, pues evidentemente tienes todos los numeritos para pegarte la hostia y el otro tiene todos los numeritos para triunfar, ¿no? Fíjate que no estoy entrando en cómo afrontar eso. Y me de un diagnóstico de la situación. No tengo aquí la bola mágica para saber cómo resolverlo, pero sí para entender por qué eso se ha perdido, ¿no? Porque la racionalidad es decir, la gente se muere y hay que tener recursos públicos y hay que tener UBI y hay que tomar medidas, no puede, ese discurso racional no puede frente al discurso emotivo, emocional y responsable de Cañas y Libertad. Bien, pero en ese sentido, ¿tú consideras que ha habido partidos políticos, dirigentes políticos, incluso en medios de comunicación que han proyectado ese discurso, por decirlo, irresponsable, que con tal de ganar una serie de votos, como hemos visto, les daba igual cuál fuera la repercusión sanitaria, social, democrática, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, pero es que yo creo que, y aquí voy a tocar un tema delicado, creo que el Estado de las Autonomías ha sacado lo peor de toda nuestra política. Es decir, hemos tenido todos unos niveles de gobiernos, administraciones autonómicas y central, en el juego constante de no querer tomar decisiones y no tomar responsabilidad, ¿no? Y eso al final le afecta al que se entiende que es el último responsable de que el país funcione mal o bien, es decir, el gobierno central, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es el problema, es decir, hay unos gobiernos autonómicos que tenían competencias pero le echaban la culpa al gobierno central y un gobierno central que no quería asumir unas competencias que sabía que se las iban a exigir, las tomara o no las tomara. Quiero decir, es evidente que la evolución de la pandemia en este país va a ser mérito o culpa del gobierno central. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Si ahora resulta que ese gobierno central quiere evitar asumir las responsabilidades porque legalmente cree que no le corresponden, porque nada de la descentralización cree que es lo que establece el espíritu de la ley, o porque no quiere mojarse y que ya se apañen otros, o porque quiere respetar las idiosincrasias de cada autonomía, allá él. Pero lo que sí que te advierto es que el San Benito de lo que pase aquí en sanidad va a ser del gobierno central. Entonces, claro, no hay cosa más trágica que tener la responsabilidad de algo sobre lo que no tienes autoridad. Y eso es lo que le ha ocurrido al gobierno central. Y eso es lo que se han aprovechado los gobiernos autonómicos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que a pesar de que ellos tenían la autoridad para tomar muchas medidas, a pesar de que tenían los recursos, o si no los tenían, era por su culpa, porque no le habían dedicado presupuesto para afrontar eso, a pesar de todo eso, siempre señalaban como responsable y lo conseguían en el imaginario nacional. Conseguían señalar como responsable al gobierno central. Sí, cierto. Bien, hablemos de los medios que son quienes han transmitido los mensajes que nos han dado los responsables políticos, no solo en campaña electoral, Pascual, la pregunta es general. Hemos visto y vemos manipulación, mentira difundida a través de concretos medios de comunicación y por determinados periodistas, por oscuros intereses o no. Incluso algunos periodistas, pocos por cierto, critiquéis el ejercicio de la profesión y el papel de determinados medios en la creación de esa opinión o en la proyección, digamos, irresponsable de ese discurso. En tu opinión, Pascual, ¿se han transgredido límites que nunca debieron pasarse? Se han transgredido constantemente. Lo que pasa es que yo creo que ya va siendo hora de dejar de llorar y exigir medidas desde el poder y desde el Estado y desde los poderes públicos para que se acabe con eso, ¿no? Es decir, yo algunas veces cuando oigo a los gobernantes quejarse de los medios es como si el ministro de Transporte empezase a quejarse de las carreteras, ¿no? Y el ministro de Sanidad se empezaba a quejar de los hospitales. Entonces tú le dirías, oiga, disculpe, arregle usted la carretera, pues arregle los hospitales, ¿no? Quiero decir, lo que es absurdo es que tengamos a unos gobernantes quejándose continuamente de los medios
sin atreverse a afrontar el problema o a generar el debate adecuado en esos términos, ¿no? Entonces yo creo que hay que afrontarlo de otra manera, es decir, dedicándole más recursos públicos, más recursos a los medios públicos, creando mecanismos de participación ciudadana y de control en los contenidos, actuando legalmente contra la concentración de medios de comunicación, luchar contra los bulos y la desinformación. Y todo eso, evidentemente, tiene un coste político, claro, como todo, evidentemente. Es decir, como actuar contra el negocio de la escuela concertada tiene un coste político, actuar contra los privilegios de la Iglesia Católica tiene un coste político, y actuar contra los privilegios fiscales de los ricos también tiene un coste político. Pero claro, lo que no puede ser es no querer afrontar el coste político de todo eso y luego llorar porque los medios están condicionando el futuro ideológico y el futuro político del país, ¿no? Los medios hacen su papel, claro, es que no puedes pedirle otra cosa a unos medios privados que están al servicio de un marco económico, un marco financiero y un marco ideológico que van a seguir en esa línea. Tú puedes intentar, con unas declaraciones del ministro, de la ministra, intentar desmontar como buenamente puedes. Es decir, si sale el editorial del periódico diciendo que qué barbaridad poner un impuesto a patrimonio, tú puedes decir, pues ojo, que ha dicho la OCDE que hay que poner un impuesto a patrimonio. Ya, pero bueno, eso comparado con el potencial de fuego de todos los medios en contra de tu propuesta del impuesto del patrimonio, pues no queda nada, no es mucho, porque la razón frente a los decibelios de los medios, la razón no es evidentemente fuerte. Pascual, y ya para terminar, recuerdo debates que hemos tenido décadas, incluso algunos años anteriormente, y en esta situación, ¿qué papel pueden o podemos jugar los denominados medios alternativos sociales? Bueno, esa es una discusión larga. Yo creo que siempre he dicho que los medios alternativos sociales tenían dos misiones. Una primaria, que era la de desmontar, denunciar, señalar los crímenes de los grandes medios, sus manipulaciones, sus engaños, sus farsas, sus dobles raseros y sus mentiras. Y otro, en una segunda fase, que sería la de ir creando una estructura alternativa de actualidad, de información, de contenido, ¿no? Entonces, veo que no podemos, no estamos todavía en condiciones de saltar de la primera a la segunda, ¿no? Es decir, tenemos que seguir jugando con las dos. Ojalá más podamos ir haciendo cada vez más de las segundas que de las primeras. Es decir, ojalá cada vez más podamos tener contenidos propios, informaciones propias que logran enriquecer nuestro discurso y no limitarnos a ir a la rueda del desmentido de los otros, ¿no? Pero, como también siempre digo, en última instancia, pues las responsabilidades de las administraciones públicas son fundamentales. Es decir, pues hacen falta proyectos públicos, hacen falta apoyos legislativos, hacen falta legitimidad y reconocimiento desde las instituciones, porque si al final los que tienen licencias para emitir, los que tienen el reconocimiento del carnet de prensa para entrar en una rueda de prensa, los que van a la tertulia de televisión, los que tienen el prestigio, son los otros, el prestigio formal, ¿se entiende? Son los otros, y nosotros se nos condena desde el poder de las instituciones a la marginalidad, pues evidentemente ellos siempre son los que van a tener el dominio del discurso. Está claro. Bueno, Pascual, pues agradecerte de nuevo que atiendas la llamada de Mundo Obrero Radio y nos quedamos con esa indicación que nos hace a los medios alternativos sociales. Un abrazo. Un abrazo, Inés. Este es su nuevo programa de Rebeldes con Causa, el programa magazine de Mundo Obrero Radio, la voz de la mayoría social. Y ahora vamos a escuchar la sección de Benito Rabal, Palabras contra el muro. Mi nada estimada Isabel Díaz Ayuso, está de más decirle quién me hubiera gustado que ganara las elecciones en la Comunidad de Madrid. Los problemas de la vida cotidiana, del día a día, tendrían mejor solución lejos de sus propuestas, más propias de un eructo surgido tras una noche de fiesta, que de otra cosa. Sin embargo, debo reconocerle su mérito. Bueno, el suyo y el de sus asesores.
sobre todo Miguel Ángel Rodríguez, defensor a ultranza de la conducción alcohólica, al igual que su mentor, el criminal José María Aznar, con lo cual no es de extrañar que la idea estrella de su campaña haya sido la de tomar cañas, eso sí, a la madrileña, detalle que espero que algún día me expliquen qué consiste. Decía que le reconozco su mérito y ese no es otro que el de conocer a fondo los estragos que siglos de incultura han causado en el cerebro de la ciudadanía. No hay otra explicación para tanto apoyo. Usted ha sabido reivindicar como nadie el eslogan con el que el pueblo de Madrid se negó a aceptar el progreso que suponía la Ilustración francesa al grito de ¡Vivan las caenas!, cambiándolo astutamente por el de comunismo o libertad. Claro que una cosa es que le reconozca el mérito y otra muy distinta es que se me crezca, porque al fin y al cabo esa fue la bandera que enarboló Hitler hace ya algunos años. Así que de original, nada. Igual que su chulería, que es como un remake barato de la que ejerció su querida Esperanza Aguirre, la cual a su vez la copió de José Antonio Primo de Rivera, Isabel II y su descendiente Alfonso XIII. Eso sí, sin olvidarnos de María Antonieta, cuando dijo aquello de que el pueblo pide pan y no hay, que les den pasteles. Claro que ya sabe usted cómo y dónde acabaron dichos personajes. Su éxito, porque no puede negársele, se sustenta en el olvido de la historia, en considerarla algo que pertenece al pasado y no al presente. El problema viene de lejos. Uno permite que se olvide la historia y la historia te bofetea a la primera de cambio. Usted se presenta como de derechas, pero mucho, a la vez que como fascista, pero poco. Y amparada en esa suerte de amnesia interesada con lo que esta transición que no acaba de transitar ha contaminado la mente de tantos compatriotas, oculta su práctica e ideología falangista, que más nos valdría recordar que es la manera de llamar en nuestro país tanto al fascismo de Mussolini como al nazismo de Hitler. Así que una vez que ya han engatusado al personal alzándose con la victoria, le recomendaría que se dejase de medias tintas y se empeñara a fondo en ser coherente con su mensaje. Ya que para usted el comunismo es una amenaza mayor que las 7 plagas de Egipto, tendrá que asumir trabajar de sol a sol en vez de las 8 horas legisladas. No tener vacaciones, que sus hijos crezcan dejándose la vida en fábricas lúgubres, no poder divorciarse, tampoco abortar, ni practicar el sexo de la manera que le plazca. Aguantar las palizas de su pareja si es que a esta le viene en gana, morirse en la calle si no disfruta de una cuantiosa herencia, porque solo podrá usar la sanidad de estricto pago. Olvidarse de disfrutar de la cultura, aparte de la que la censura le conceda. Mantener a sus descendientes en la ignorancia si es que no dispone de medios para la escuela privada. Ir a la guerra como carne de cañón. Y cuando su cuerpo ya no le dé para más trabajo, tendrá que pedir en la puerta de la iglesia, porque entiendo que no querrá ser una mantenida. Y se lo digo porque todos esos logros los han conseguido la lucha de los comunistas, ya sean libertarios, bolcheviques, trotskistas, espartaquistas o seguidores del gran timonel. En definitiva, quienes han creído y creemos en una sociedad sin clases ni privilegios, justa e igualitaria. Deseándole que nunca tenga que vivir en un mundo como el que usted nos propone, me despido con un cordial hasta nunca. Postdata. Lo de la libertad, si acaso, ya se lo explico en otro momento. Y terminamos este programa con la sección apuntes de nuestro colaborador Antonio Jesús García, pero antes queremos ofreceros el tema de Juan Pinilla y Amparanoia Bella Ciao, que interpretaron para el último congreso del Partido de la Izquierda Europea. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire.
se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà, morto per la libertà, morto per la libertà. A estas alturas ya habréis leído o visto diversos análisis sobre el resultado electoral del pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Los que a mí me han llegado son certeros y basta con sumar los elementos centrales de esos análisis para obtener una buena visión de conjunto. La debilidad del PSOE madrileño, la extraordinaria campaña de Ayuso, la diversidad de listas y opciones de la izquierda, el papel de Pablo Iglesias. Sí, todo eso sí, pero también la falta de propuestas creíbles frente a generalidades extremas, los eslóganes frente a las ideas, el cansancio pandémico. Es verdad que en estas elecciones se han dado demasiadas circunstancias como para hacer un único análisis. En cualquiera de los casos, creo que convendréis conmigo que parece que ya hayamos hecho estos análisis con anterioridad. En nuestra famosa frase, de derrota en derrota hasta la victoria final, hay más acumulado que en cualquier sesudo y completo debate sobre lo ocurrido. La cuestión es, ¿y si en lo que nos estamos equivocando no es en el programa, no es en las propuestas, no es en las ideas, sino en el modelo de organización? Llevamos desde la caída del muro de Berlín, más o menos, hablando de la reforma de la política. Nos hemos reinventado, fundido, refundido y refundado. Nos hemos unificado y dividido, para volver a unificarnos y dividirnos. Pero pocas veces, muy pocas, hemos repensado nuestra organización. Creo sinceramente, que ha llegado el momento. En mi opinión, los responsables políticos, desde el secretario general o coordinador o como queramos llamarlo, hasta el responsable de prensa, pasando por las finanzas, los responsables de organización, de debate, de feminismo, de lo que queramos, no deberían ser cargos públicos. Lo voy a repetir. Creo que ningún cargo orgánico debería de tener representación institucional. Puede parecer una chorrada, no voy a negarlo, pero creo, y no digo que no tengan que estar liberados, muy al contrario, que deben estar ahí los mejores, las mejores para generar organización. Y los candidatos a las instituciones, pues quienes mejor representen a la sociedad y sean capaces de proponer y realizar nuestro programa. Creo que esto no se ha intentado en ningún lugar del mundo, no lo sé, pero creo que no. Yo comenzaría por ahí. Un partido, si solo es uno mejor, donde los liderazgos estén obligados y abocados a lo interno. Hay que refundar IU, hay que refundar Podemos, hay que refundar UP, sí, pero pensando en 12 o 15 años vista. Un partido donde las ambiciones no sean tan legítimas. Las ideas no viven sin organización, decía Gramsci. Yo estoy de acuerdo. Esa es mi opinión.
Para que podamos seguir haciendo una radio libre y sin ataduras al capital, necesitamos tu ayuda. Hagamos lo posible. Colabora con Mundo Obrero Radio a través de nuestra web, mundoobreradio.es.